Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este retiro de octubre, que como saben estamos considerando la fundación del Opus Dei, y no solo la fundación del Opus Dei, sino que estamos viendo al Opus Dei como una familia dentro de una familia mayor que es la Iglesia. Así es como se quiere considerar el Opus Dei una parte de la Iglesia. No es muy distinto de lo que les ocurrirá a ustedes mismos, que forman parte de una familia, la suya. Seguramente la mayoría de ustedes fueron los que formaron esa familia, son los padres o madres de esa familia, formaron una familia. Y ustedes, que quieren transmitir la fe a sus hijos, se consideran que forman parte de una gran familia que es la Iglesia misma. Así quiere ser el Opus Dei, una familia dentro de esta gran familia que somos los hijos de Dios, que somos los hijos de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Precisamente nos vendrá muy bien para considerar esto el recordar que el Opus Dei, por providencia divina, se fundó un 2 de octubre, que es el día en el que la Iglesia celebra a los santos ángeles custodios. Por eso, en esta meditación vamos a considerar a los ángeles, y no a un ángel, y no a todos los ángeles en general, sino a uno en particular, que es San Miguel Arcángel, al cual se le considera el príncipe de los ángeles. Príncipe en el sentido de la cabeza, el que los gobierna, evidentemente sometido a la suprema potestad de Dios mismo. Pero así se considera en la Iglesia a San Miguel, al príncipe de los ángeles, príncipe de la milicia celestial, se le llama en una oración muy conocida. Y como príncipe de la milicia celestial, es él el que está para ayudarnos a nosotros a cumplir nuestra misión en la tierra, que es servir a Dios y serle fieles a Dios. Y por ello está para defender a la Iglesia. Hablábamos de la Iglesia como una familia y tiene un protector que es San Miguel Arcángel. San Miguel protege a la Iglesia. Pienso que esta función de protector de la Iglesia la meditaremos mejor si leemos un episodio del libro del Apocalipsis en el que aparece San Miguel. Dice el apóstol San Juan en el Apocalipsis: hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón combatió, él y sus ángeles, y no prevaleció, y no quedó lugar para ellos en el cielo, y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron precipitados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche.
Como ven, aparece una batalla entre San Miguel y sus ángeles por un lado y el diablo o Satanás y sus ángeles por el otro lado. Una verdadera batalla. Una batalla en la que prevaleció San Miguel con sus ángeles frente al ejército diabólico que fueron precipitados y arrojados. Esta visión de San Miguel y del diablo enfrentados en batalla no es un símbolo, es algo que se da en realidad. Existe ángeles malos que buscan el mal del hombre y al frente de ellos existe un ángel especialmente poderoso al que se le suele llamar Lucifer o también Satanás. Él, con su milicia, intenta hacer caer a los hombres, busca el mal de los hombres. Nosotros no podríamos demasiado contra ellos porque ellos son ángeles y tienen unas capacidades que nosotros no tenemos. Pero Dios en su infinita providencia no nos ha dejado solos ni siquiera frente a Satanás. Y ha dispuesto que exista otra milicia celestial comandada por San Miguel, cuya función es controlar al diablo. Y esta batalla que acabamos de escuchar se dio desde el principio de la humanidad, se sigue dando y se dará hasta el final de los tiempos. Y acabamos de escuchar el resultado de esta batalla. Ganará San Miguel. Pero mientras tanto, estamos asistiendo a esa batalla. No la vemos con los ojos de la cara, porque son espíritu y es una batalla que se realiza de modo espiritual, pero existe. Y en esa batalla estamos implicados todos, porque nos afecta. De un modo directo, porque el objetivo de la batalla es conquistarnos a nosotros. El Señor mismo no solo es algo que aparece en el Apocalipsis, sino que el Señor mismo muchísimas veces a lo largo del Evangelio habla de Satanás como aquel que busca nuestro mal, como aquel que busca nuestra perdición. Y a veces usa términos similares a estos que acabamos de escuchar, por lo tanto, términos bélicos para referirse a lo que hace Satanás contra nosotros. Por eso San Juan, con esta visión, no hace otra cosa que desarrollar la misma doctrina que el Señor nos explicó. Nos puede parecer algo alejado, en la sensibilidad moderna hablar del diablo, de batallas del bien contra el mal entre ejércitos celestiales, nos puede parecer algo fuera de moda, pasado de moda, pero sería ajeno al cristianismo negar que existe. Como acabo de decir, el Señor habla repetidas veces a lo largo del Evangelio del diablo y de las batallas que lucha contra el hombre y de sus deseos de pervertirnos. Por eso hay que estar del lado del bien, hay que estar del lado de San Miguel, no de San Miguel, sino del lado de Dios. San Miguel no es más que un servidor de Dios, un fiel servidor de Dios, nada más. El nombre de San Miguel significa quien como Dios, o si querés, mejor en latín, quis sicut Deus. Y es así porque
se opone a Satanás, al cual se suele decir que se rebeló contra Dios por soberbia, porque no quiso aceptar el papel superior de Dios en el mundo, en el universo, en la creación. No quiso aceptar la providencia divina y por eso se rebeló contra Dios. Sin embargo, frente a eso, San Miguel mostró su humildad declarando la superioridad de Dios, ese quis sicut Deus, quién como Dios, del que les acabo de hablar. Es por eso que tantísimas veces se suele representar a San Miguel con vestiduras de guerra, con armadura, con espada, incluso con un escudo, y muchas veces en ese escudo aparece esta frase precisamente, quis sicut Deus, como su divisa personal. ¿Quién como Dios? Seguro que han visto múltiples veces representaciones de San Miguel, como las que le acabo de describir. Y es que hemos de ver que esta batalla que se produce es una batalla ante todo espiritual. Y el principal enemigo que hemos de vencer es precisamente nuestra soberbia. Ya lo anticipo como propósito que les sugiero. Si queremos vencer al diablo, hagamos lo mismo que San Miguel Arcángel, y es declarar la superioridad de Dios, ese ¿quién como Dios? Ya te lo planteo como pregunta para tu examen. ¿Reconocéis la superioridad de Dios? Me dirás sí, por supuesto. Si no, no estarías acá escuchándome en esta meditación. ¿Reconocéis la superioridad de Dios también en los planes que hace Dios que a lo mejor quizás no te gustan? ¿O de alguna manera nuestra soberbia nos puede y le pedimos cuentas a Dios? Fíjate que esto es un ejemplo clarísimo de soberbia, pedirle cuentas a Dios. Y lamentablemente a todos nos ocurre descubrirnos de vez en cuando, pedirle a Dios cuentas de sus actos y de sus decisiones. Decirle, ¿por qué? Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Señor, ¿es que no te das cuenta de que yo necesito esto o aquello? ¿No te das cuenta lo mal que me sienta esta decisión tuya o aquella otra? ¿Cuántas veces nos hemos descubierto así? Por eso, si querés vencer al diablo, no caigas en la tentación de la soberbia, y este es el primer propósito que yo te sugiero, que digas de vez en cuando como jaculatoria el nombre de San Miguel, esto es, ¿quién como Dios? O si querés en latín, quis sicut Deus. Especialmente cuando te cueste aceptar una decisión de Dios que te afecta. Cuando no comprendas lo que Dios tiene pensado. Cuando no termines de comprender la providencia de Dios. No le pidas cuentas a Dios, sino que yo te recomiendo que reacciones como San Miguel y digas, ¿quién como Dios? Dios sabe más. Dios conoce perfectamente nuestras necesidades. No tiene necesidad ni de que le pidamos las cosas. Las conoce antes. Pero si en su divina providencia ha decidido que las cosas salgan como están saliendo, será porque hay algún motivo que no conocemos y que no tenemos por qué pedirle cuentas a Dios. Dice el Papa Francisco, también nosotros somos tentados, también nosotros somos objeto del ataque del demonio, porque el espíritu del mal
no quiere nuestra santidad, no quiere el testimonio cristiano, no quiere que seamos discípulos de Jesús. ¿Y cómo hace el espíritu del mal para alejarnos del camino de Jesús? Con su tentación. El diablo nos tienta, nos propone actuaciones que son contrarias a lo que Dios ha pensado para nosotros. Y el diablo es un tentador poderoso. Y por eso, si queremos vencer al diablo, y este es el otro propósito que te sugiero ahora, es que reconozcas tu debilidad ante las tentaciones, que te reconozcas débil. También sería un acto de soberbia pretender que nosotros vamos a poder superar todas las tentaciones, amar mucho a Dios solo con nuestras propias fuerzas. No, con nuestras propias fuerzas te aseguro que no podemos nada. El diablo es más poderoso que nosotros. Si Dios nos dejara de su mano, caeríamos en muchas tentaciones que ni sospechas que sos capaz de ellas. Por eso, si estás luchando para mantenerte fiel a Dios, yo te aseguro que es porque Dios, en su infinita providencia, te da la gracia de luchar y superar esas tentaciones. Es a Dios al que debemos la fuerza, o mejor dicho, para decirlo de un modo más preciso, la gracia de superar todas las tentaciones. Por eso, yo lo que te recomiendo es que no te sientas fuerte, sino débil, muy débil. Que te sientas desvalido ante Dios. No te creas que vas a superar todas las tentaciones que te vienen, no. No te la creas. Seríamos tan soberbios como los grandes pecadores que a veces se ven. No te creas necesitado de ayuda externa, en concreto la de Dios, la gracia de Dios. La necesitamos, por supuesto que la necesitamos. Te ayudará por eso esa oración de San Miguel Arcángel, tan conocida que el Papa León XIII quiso difundir ante toda la Iglesia. Y es una oración que se hizo más conocida recientemente porque el Papa Francisco, en el año 2018, seguro que recordarás, nos pidió a todos que la recitáramos todos los días después del rosario. Dice esa conocida oración: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Yo te aconsejo que la recites con frecuencia, entre otras razones, porque te hará sentirte débil, inerme ante las acechanzas del demonio, por eso necesitado de ayuda. Necesitado de la protección de San Miguel y de su ejército celestial. Te hace sentirte débil. Es bueno, por lo tanto, que la recites con frecuencia para pedirle a Dios su gracia para luchar contra todas las tentaciones. Y no te preocupes, que el diablo tiene un ejército poderosísimo. No te preocupes, que es cierto que tenés a los demonios que quieren tu perdición,
pero a la vez contás con la ayuda de muchos ángeles que te ayudan, especialmente de tu ángel de la guarda y también del propio San Miguel Arcángel, que comanda a todos los ángeles buenos. No estás solo en esa batalla. Es una batalla con armas desiguales, pero contás con la ayuda de San Miguel, el cual sí puede contra él. El resultado de la batalla ya lo conocemos, lo acabamos de leer en el libro del Apocalipsis, pero hace falta nuestra propia lucha para vencer contra todos los males. Yo, por eso, te recomiendo que luches contra todas las tentaciones que te vienen. Y además, el siguiente consejo que te doy es que luches, que le pidas a Dios la ayuda para la misma Iglesia, esta gran familia que es la Iglesia que pretende nuestro bien, que pretende nuestra ayuda, a la cual pertenecemos todos. Comentaba el Papa Benedicto XVI en un discurso a peregrinos alemanes, apenas un poco de unos días después de ser elegido sumo pontífice. Durante el cónclave en el que él fue elegido, me recordaba que durante la misa por Juan Pablo II yo había centrado la homilía en la palabra del Evangelio que el Señor dirigió a Pedro a orillas del lago de Genesaret: sígueme. Yo había explicado cómo Karol Wojtyla había recibido siempre de nuevo esta llamada del Señor y continuamente había debido renunciar a muchas cosas, limitándose a decir: sí, te sigo, aunque me lleves a donde no quisiera. Ese hermano cardenal me escribía en su carta: si el Señor te dijera ahora, sígueme, acuérdate de lo que predicaste, no lo rechaces. Sé obediente como describiste al gran Papa que ha vuelto a la casa del Padre. Esto me llegó al corazón. Los caminos del Señor no son cómodos, pero tampoco hemos sido creados para la comodidad, sino para cosas grandes, para el bien. La Iglesia tiene como finalidad llevar todas las almas a Dios. Dentro de la Iglesia estamos seguros de que estamos encaminados hacia el cielo. Merece la pena que nos sacrifiquemos por la Iglesia, que la defendamos, que luchemos por el bien de la Iglesia. Merece la pena. Y como dice el Papa Benedicto, merece la pena, lo cual no significa que sea un camino cómodo. Yo te animo a que te preguntes: ¿luchas por el bien de la Iglesia? ¿Estás comprometido en esta lucha por el bien de tantas almas, que eso es lo que pretende la Iglesia? Además te añado con una expresión de San José María Escrivá de Balaguer: un secreto a voces. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Dios quiere un puñado de hombres suyos en cada actividad humana. Después, Pax Christi in Regno Christo, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Seguramente mires la actualidad de la Iglesia y te parecerá que está llena de crisis. Y te diré: es cierto, no lo digo yo, lo dice el mismo Papa. Aún así, la Iglesia es indefectible. Pero yendo más a fondo, hemos de darnos cuenta de que la principal crisis es la de santidad. Estas crisis son crisis de santos. Si querés ayudar a la Iglesia, el mejor remedio que te propongo es la santidad. Cuando lleguen a tu oído noticias de crisis dentro de la Iglesia, cuando lleguen a tu oído noticias desagradables sobre la Iglesia,
además de pedir perdón a Dios por ese pecado, por esos pecados que en principio hay detrás, yo te animo a que te plantees, ¿y mi santidad? ¿Qué hago yo por la Iglesia? Y esto es lo mejor que puedes hacer, ser santo. Luchar por la santidad de la Iglesia. Vamos a acabar pidiendo la ayuda a nuestra Madre Santa María para que nos ayude a ser cada día más enamorados de la Iglesia y a luchar más por la Iglesia. Que Nuestra Señora del Rosario nos ayude. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.